Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar nuestra formación cristiana, católica, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, pregunta 144, noveno artículo del credo. Esta vez el Papa nos habla de la Iglesia en general, después nos habla de la Iglesia en particular, la Iglesia de Cristo, la católica. Bien. En los primeros artículos del credo hemos analizado, hemos estudiado, meditado, diciendo creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a ver Cristo continuado en la tierra mediante su cuerpo místico, que es la Iglesia. Entonces la Iglesia después viene después del hablar del Espíritu Santo, habla de la Iglesia. ¿Por qué? Y porque precisamente Cristo, después de haber realizado la salvación, la redención, dando su vida en la cruz, nos mereció globalmente la salvación, muere, resucita, queda 40 días en la tierra para terminar la formación de los apóstoles, después sube al cielo. ¿Y qué dijo a los apóstoles? Todo poder me fue dado, como Cristo en su humanidad, como el profeta por excelencia del Nuevo Testamento, todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra, vayan en todo el mundo, predican el Evangelio, su doctrina a todos los pueblos, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo cuanto os he dicho. Enseñándoles todo cuanto he dicho. Esto está en San Mateo capítulo 28, 19 siguiente. Entonces los apóstoles esperan la venida del Espíritu Santo, 10 días después viene sobre ellos y empiezan la predicación del Evangelio, de la doctrina de Cristo, y bautizan, casan, dan el Espíritu Santo y empiezan ya la evangelización, la cristianización de los pueblos. Entonces esto es la Iglesia. Ahora hablamos de la Iglesia. ¿Qué nos enseña el noveno artículo del credo? Creo en la Iglesia católica, comunión de los santos. Bien, el noveno artículo del credo nos enseña que Jesucristo fundó en la tierra una sociedad visible, que se llama Iglesia Católica, es decir, Asamblea Cristiana Universal, traducido en nuestras palabras, en nuestro idioma. Las dos palabras, Iglesia Católica, vienen del griego, ¿sí? Iglesia significa asamblea. ¿Asamblea cuál? Asamblea cristiana. Católica es la universal, la internacional, la mundial. ¿Por qué? Y porque Cristo dijo, prediquen y bauticen a todos los pueblos. Y todos los pueblos cristianos de todo el mundo reunidos, ¿qué forman? Una iglesia universal, mundial, internacional. Eso significa católico, de hecho. A veces gente le dice, pero la palabra iglesia católica no está en la Biblia tal cual. Sí, hijito, la palabra teléfono tampoco está, ¿no? ¿Y cuál es tu problema? Si la palabra no está, el contenido sí está. Y si alguien un poco tiene un gramo de interés de la cabeza, deben saberlo. Capítulo 28, 19, 20 de San Mateo, ¿qué dice? Prediquen, enseñen, bauticen todos los pueblos, todas las naciones, todos los pueblos cristianos unidos que forman una iglesia cristiana universal, mundial, internacional. Y como se hablaba griego, latín en esa época, es bien la iglesia católica. Así es, eso significa católico. Bien, entonces Cristo fundó una iglesia visible que es llamada Iglesia Católica, y que todos los que forman parte de esta iglesia están en comunión, unión entre sí. San Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre este tú eres no dijo mis. Por eso una iglesia que no tiene 2000 años, no tiene nada que ver con Cristo, punto. Deje de usurpar títulos y nombres y bonitas cositas, no. Pregunta 145. ¿Por qué después del artículo que trata del Espíritu Santo se habla inmediatamente de la Iglesia de Cristo, la católica? Después del artículo que trata del Espíritu Santo se habla inmediatamente de la Iglesia católica para indicar que toda la santidad de la misma Iglesia se deriva del Espíritu Santo, que es el autor de toda santidad. Entonces, cuando se bautiza a alguien, ¿qué se hace en lo concreto? Bien, se derrama por el Espíritu Santo, por el amor divino, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, amor sustancial del Padre y del Hijo. Bien, se derrama la sangre de Cristo por el Espíritu Santo sobre esta alma, que la purifica, la ilumina y la santifica.
¿Qué quiere decir la palabra iglesia? Bueno, ya lo dije, la palabra iglesia quiere decir convocación o reunión de muchas personas. San Pablo en los Hechos de los Apóstoles dice a los obispos, sacerdotes de Éfeso, el Espíritu Santo los puso obispos frente a la iglesia que Dios conquistó con su sangre. La asamblea cristiana, ¿sí? Entonces, significa asamblea cristiana. ¿Quién nos ha convocado, llamado a la iglesia de Jesucristo? Dios, por una gracia particular, nos ha llamado a la iglesia de Jesucristo para que con la luz de la fe y la observación de la divina ley le demos el debido culto y lleguemos a la vida eterna. Entonces Dios, mediante la iglesia, es decir, los ministros de la iglesia, los primeros, los apóstoles, que eran sacerdotes, y sus primeros lugartenientes, primeros obispos, sacerdotes, diáconos, y de siglo en siglo nos ha llamado a formar parte de esta iglesia, primero enseñándolos la doctrina de Cristo para darnos la fe, y después ayudándonos con los sacramentos para poder observar la ley divina, y así demos culto verdadero, legítimo a Dios, y mediante esto llegar a la vida eterna. Desde ahí la importancia de la predicación. ¿Quién puede predicar? La autoridad legítima. La autoridad legítima. Hace poco daba un folleto del Padre Nuestro Explicado. Un protestante dice, no, gracias, yo leo Biblia. Dije, el Padre Nuestro Explicado. Y dijo, ¿por quién? Dije, por la autoridad legítima, dije, que es la iglesia de Cristo, los primeros apóstoles, después los lugartenientes, los apóstoles, Tito, Timoteo, Clemente, etcétera, etcétera. Después de esto vinieron los primeros obispos sucesores, San Ignacio de Antioquía, San Clemente, sí, Clemente dije, y San Policarpo, etcétera, etcétera, de siglo en siglo, autoridad legítima. Como Cristo dijo, vayan, prediquen, enseñan, los apóstoles dijeron a los primeros obispos lo mismo, y esto es lo siguiente, lo mismo. No dice, yo leo Biblia y el Espíritu Santo ilumina. Dije, no, Señor. Si fuera el Espíritu Santo que ilumina las sectas, no habría 55,000 sectas actualmente, opuestas, contradictorias, diferentes. No, esto no es posible. No es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Y la verdad se contradice? No, 2 y 2 son 4 puntos, donde quiera, lo mismo. Entonces, Dios en la iglesia nos llama, claro, mueve nuestra voluntad, respetándola. Nos da la gracia, podemos aceptar, podemos rechazar. Y después dice observación de la ley divina. No podemos observar la ley divina sin los sacramentos. Y las sectas no tienen sacramentos. Ellos están privados de todo esto. Entonces, el que observa la ley divina da culto legítimo a Dios, y mediante esto llega a la vida eterna. Otra pregunta interesante, 148. ¿Dónde se hallan los miembros de la iglesia? Los miembros de la iglesia se hallan en 3 lugares. En el cielo, y forman la iglesia en el cielo, iglesia triunfante. Otros fieles están en el purgatorio y forman la iglesia purgante o paciente o sufriente. Y la tercera parte, sobre la tierra, forman la iglesia militante. La iglesia militante. La iglesia es una. Sus miembros están en 3 lugares diferentes: en el cielo, en el purgatorio y en la tierra. Los del cielo ya están en la gloria. Los del purgatorio llegarán a la gloria, porque murieron en gracia de Dios, santidad, solamente están purificándose. Y los de la tierra estamos en peligro. Tenemos que militar, luchar, y unos que caen muertos, por desgracia, heridos. Entonces, pero por eso hace falta ejercitarse la disciplina cristiana, conocer el camino, sí, y conocer también las astucias del enemigo. De ahí la importancia de la doctrina. El que es ignorante de la doctrina, ¿cómo va a defenderse? ¿Sí? Entonces, la iglesia es una, pero en 3 lugares. Iglesia triunfante en el cielo, militante en la tierra, y purgante, sufriente en el purgatorio.
149. ¿Constituyen una sola iglesia estas diversas partes de la iglesia? Sí, estas diversas partes de la iglesia constituyen una sola iglesia, una misma iglesia y un solo cuerpo, porque tienen una misma cabeza, que es Jesucristo, un mismo espíritu que las anima entre sí, un mismo fin, que es la bienaventuranza eterna, la cual unos miembros gozan y otros la aguardan o la esperan. Entonces, es misma iglesia, pero en 3 lugares diferentes. Pregunta, y cuidado, y los cristianos, almas de los 3 lugares, pueden ayudarse mutuamente, lo que llamamos comunión de los santos. Los del cielo pueden pedir por nosotros podemos pedir unos por otros, y podemos pedir los del purgatorio, y ellos piden por nosotros también. Es algo maravilloso, algo maravilloso. Pregunta 150. ¿A qué parte de la iglesia se refiere principalmente este 9º artículo que dice, creo en la iglesia una santa católica apostólica? Y bien, este 9º artículo del credo se refiere principalmente a la iglesia de la tierra, a la iglesia militante, que es la iglesia en que estamos los presentes. Tenemos que luchar.